¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo? Muy buenas noches, qué bendición nuevamente poder estar aquí en su programa, Los Enigmas de los Tiempos, un miércoles más, a través de Radio Costa Rica, la 930 AM, y a través de los diferentes medios que Radio Costa Rica implementa para que todos y cada uno de ustedes, aquí en Costa Rica y fuera del mundo, a través de los diferentes medios cibernéticos, puedan estar en contacto con nosotros. Hoy miércoles vamos a seguir con este tema tan interesante que hemos tenido, ¿verdad? Tan importante y de tanta actualidad, porque estamos llegando a un periodo en el que, como siempre lo digo, ¿verdad? El ambiente, o por lo menos en estas dos últimos programas en que hemos tenido la oportunidad de compartir y conversaba con algunos de los radioescuchas con respecto a eso, de que es un tema que no pasa de actualidad, este asunto de la Navidad, ¿verdad? Porque tiene una connotación muy, muy, muy importante para todos los que tenemos el credo cristiano, y obviamente pues lo que queremos en Los Enigmas de los Tiempos pues es descubrir algunas cosas que la historia, la Biblia, las referencias bíblicas obviamente históricas pues nos enseñan con respecto a los tiempos y las verdaderas celebraciones y connotaciones que tienen algunas tradiciones básicamente humanas que hemos venido acoplando a nuestras prácticas religiosas y a nuestras instituciones eclesiásticas, que muchas veces pues no tenemos en realidad el aval necesario para poder sostenerlas. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que como creyentes muchas veces tenemos algunos conceptos preconcebidos, ¿verdad?, que la tradición pues nos ha metido, pero recordemos que la palabra dice en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. Vamos a empezar, como siempre empezamos en los Enigmas de los Tiempos, en la mejor forma posible para que sea el Señor que nos dirija en esta noche. Y le invito a usted, amigo y hermano, en cualquier lugar que se encuentre, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos y encomendar conmigo y con todos los que a unánime en los diferentes lugares de Costa Rica y del mundo estamos, y vamos a empezar a encomendar pues este programa al Señor. Paramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, te alabamos, Dios, te glorificamos, porque tenemos, Señor, la dicha, Señor, la bendición, Padre, de poder haber tenido un día más, Señor, de vida, de poder llegar aquí a este momento, Dios, y decir, Ebenezer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Jehová, y también tener, oh Dios, la oportunidad, Señor, de que un miércoles más, a través de este medio que tú has abierto, Señor, de la Radio Costa Rica, podemos llegar, Señor, y estudiar con nuestros amigos y con nuestros hermanos
lo que la palabra del Señor Dios, en la que tú dijiste claramente, Señor, a las personas en el tiempo, en la dispensación en que te tocó estar como humano con nosotros, Padre, dijiste, Señor, que hacíamos bien en estudiar las Escrituras, porque a nosotros, oh Dios, nos parecía, Señor, y que en ellas estaba la vida. Gracias, gracias por ellas, porque nos permiten entender, oh Señor, cómo debemos de caminar. Es una lámpara, Padre Santo, a nuestros pies, y es una lumbrera a nuestro pie. Permítanos quitar de nuestra mente, Señor, toda idea, todo concepto preconcebido, Señor, y que podamos, oh Dios, tener la verdad impresa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo pedimos, Señor, no porque nosotros tengamos un mérito alguno, sino lo pedimos en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, aprovecho rápidamente porque la semana pasada ya tuve algunos reclamos con algunos hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Y por los saludos, y les quiero enviar un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando, la familia Castillo Arias, que nos escuchan allá en el Aula Oruca. Un saludo muy cordial para todos ellos, para Álvaro, para su esposa, Noemí, sus hijos, también para Gabriela, para su novio también, el novio de Gabriela, excelente. Un saludo muy cordial para ellos dos, un saludo para don Nicolás, para doña Elia, para todas las personas también que en el área de Pital de Santa Elena pues están viendo los programas. Es una bendición tener personas de esta área escuchando, ¿verdad? También los programas de los enigmas de los tiempos, para doña Jessica, para don Johnny, un saludo muy cordial para ellos, para doña Ángela también, para los hermanos Alvarado, para la hermana Sara, para el hermano Mar, para Esteban, también para su esposa, Fiorella, y para sus niños, una bendición muy especial. Gracias por estar siempre en sintonía en la 930 Radio Costa Rica, y ese es su programa Los Enigmas de los Tiempos. Ok, vamos a lo que venimos, y yo creo que en esta noche vamos a terminar con esto. Quiero aclararles algo. Me hacían una consulta y me preguntaban con respecto a que si yo creía que era bueno o era malo dar algún presente o algún obsequio en Navidad. Hermanos, quiero aclararles esto y decirles que en realidad el tiempo de diciembre es un tiempo muy bonito, se presta de una forma muy práctica para que usted pueda hacer obras de bien. Y en esto de las obras de bien, ninguno de los que estamos cristianos o somos cristianos o hemos tenido un concepto cristiano, podemos y debemos de entender que hacer una obra de bien, llámese en el momento que se llame, o llevar alegría, felicidad, gozo, y principalmente a los niños es muy importante, pero tenemos que tener bien claros, amigos y hermanos, de que la práctica que se haga específicamente en ese tiempo, en esos días de diciembre, y hoy, en este día vamos a analizar las 3 fiestas que el Imperio Romano cristianizó. Óigame lo que les estoy diciendo, el Imperio Romano cristianizó, y que eran fiestas que se daban en la temporada entre el 14 y el fin de año, o 31, o los días de principio de año, según el calendario gregoriano, dentro de lo que fue el Imperio Romano o el Imperio Greco-Romano. Entonces vamos a analizar y vamos a darnos cuenta que la mayoría de las tendencias que tenemos en lo que son las prácticas en el diciembre no tienen un sostén. Ok, estamos viendo el tema, y el tema se llamaba las mentiras que creemos, como lo tienen en pantalla, en la Navidad. Y vamos a hacer un pequeño review para aquellos hermanos que no han estado pues en estos días o que no han podido conectarse con nosotros o vernos a través o escucharnos a través de la 930 o a través de los diferentes medios que tiene la Radio Costa Rica para escucharnos. El tema se ha venido desarrollando en estas 2 semanas y hemos estado hablando con respecto a lo que la Navidad practica o fomenta y si tiene algún fundamento o algún sostén bíblico. Pueden buscar nuestros temas y vamos a empezar con el versículo de Colosenses 2:8, que es el que hemos tenido en base a este tema, para darnos cuenta que Pablo nos indica aquí que mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que sí somos engañados por filosofías y sutilezas que no tienen ningún fundamento, según dice Pablo, las tradiciones, y este es aquí el punto, ¿verdad? Las tradiciones de los hombres, conforme, y es puntual, Pablo, donde habla
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La semana pasada estuvimos estudiando y viendo cómo geográfica, física, en el sentido climáticamente y físicamente no se pudo haber realizado el nacimiento de Jesucristo en la temporada de diciembre. Estuvimos analizando la visita a Los Ángeles, como tenemos ahí en pantalla, también lo que fue el censo de Cirenio. Analizamos lo que decía la Biblia, por lo menos Lucas, como un historiador bastante elocuente y bien dotado, por lo menos en lo que era y versado también en lo que era la historia. Era un médico griego, fue el más claro e indicó que esas tres actividades, las fiestas que se daban las 3 de otoño, recordemos que se dieron en ese día, estaban el mesón lleno porque todos llegaron a empadronarse en el censo de Fluvio Sulpicio Quirino o Cirenio, el censo cireneo, que los pastores estaban en el campo y que era imposible que en la época del mes de diciembre pudieran estar afuera porque en los lugares de Belén, pues en esta zona montañosa, bastante nieva en los tiempos de invierno. También estuvimos estudiando lo que fue la Trinidad pagana, cómo nació este culto o quién nació el día 25 de diciembre, según lo que estudia o lo que se dicen en las tablas cuneiformes, en todo lo que es la historia mesopotámica y principalmente de lo que es el imperio babilónico. Recordemos que 3.600 años antes de Cristo, 2.600, me equivoqué en la fecha, 2.600 años antes de Cristo, ya lo que era la cultura babilónica había incrementado un culto. Recordamos que estudiamos lo que las tablillas cuneiformes nos decía con respecto a Semiramis, que era la reina que se proclamó después de muerto Nimrod, que se menciona en Gálatas capítulo 6, después de muerto Nimrod, ella se fecundó obviamente pues con algún acto impuro, ¿verdad? Y de adulterio, y quedó embarazada, supuestamente ella por ser una sacerdotisa de los templos paganos, de estas sacerdotisas bestiales que en antaño, obviamente en Babilonia, se usaban en los Ixarú o los templos, en los Exagú, perdón, en los templos. Esta mujer queda embarazada y dice que es preñada por un rayo de sol, y donde la tumba, donde había sido enterrado Nimrod, florece un árbol, y obviamente el concepto de este árbol es lo que tenemos en la pantalla siguiente, que empezó aquí a salir en la tradición del gran Betap, dentro de lo que fueron por lo menos los pueblos mesopotámicos y lo que fueron también los pueblos celtas indoeuropeos. Lo estudiamos con un contexto histórico. Vimos también todo lo que decía la Biblia con respecto a los lugares altos, y por lo menos tengo en la imagen ahí uno de los versículos que se expusieron, muchos de los versículos que dice la Biblia con respecto a lo que es adorar en los lugares altos, en las colinas y debajo de los árboles, para que nos demos cuenta que por lo menos esta tradición, en ninguna forma la tradición de poner un árbol navideño se representa en ningún momento dentro de los contextos bíblicos. No se menciona en ningún momento de que se deba hacer un árbol, de que vimos lo que los celtas nos indicaban, y por los pueblos celtas y los pueblos babilónicos, después de que estas personas, o en los momentos en que estas personas tenían guerras, hacían sacrificios en los árboles frondosos, colgaban, recuerdan las cabezas, estuvimos explicando las cabezas de los enemigos o de las personas sacrificadas en los árboles frondosos que tenían. Recordemos que a los druidas se les llaman los señores del roble, o los conocedores del roble. Druid y dra son dos obviamente palabras irlandesas, del irlandés antiguo, que significa conocedores del árbol. Este contexto de poner árboles para adornarlos es un contexto pagano que usaban las tribus paganas. Obviamente se transculturó, ese es el término, ¿verdad? De un imperio a otro, y llegó hasta nuestros días. Ok, también vamos a empezar hoy a ver lo que fue. Hicimos un pequeño por lo menos repunte de lo que es el Der Gorá o el Der Corá o el Green Man o el dios del verdor. Cuando vamos a todas estas tradiciones que hubieron por lo menos en lo que fue la Babilonia, en los pueblos
mesopotámicos, y menciono estos pueblos porque recuerden ustedes, amigos y hermanos, que dentro del contexto histórico, todo lo que fue Europa, todo lo que fue esta área era el mundo conocido en ese tiempo, así que era la totalidad de los imperios reinantes en ese tiempo, pues por eso se habla de imperios a nivel mundial y se hablan de reinos que impactaron en forma mundial y hicieron cambios y estructuraron muchas tradiciones y prácticas a nivel mundial porque gobernaron en una forma, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Universal o mundial. Porque recordemos que por lo menos lo que fue el imperio, como lo que se mencionan bíblicamente e históricamente, obviamente, partiendo del imperio babilónico, que es el que estamos tomando, que es de donde nacieron todas estas tradiciones. Recordamos que la Biblia siempre dice las copas de las abominaciones de Babilonia, y menciona Babilonia porque Babilonia significa, o Babel, o Babilonia viene del término Babel, que significa confusión. Ok, vean qué interesante. Vemos el Der Gorá. El Der Gorá, o el dios del verdor, que es esta imagen que tenemos aquí en pantalla, nació también de una tradición obviamente pagana, en la que este dios del verdor, o el conocido también dentro de los romanos como el Cernerus o el Cernerius, este era supuestamente un hombre. Este verdor significaba lo que era el rejuvenecimiento, la inmortalidad, el verdor perenne. Generalmente este Der Gorá, o este hombre verde, logró sincretizarse en todo el reino romano. Se celebraba desde 246 años antes del nacimiento de Jesucristo. O sea que este asunto que tenemos con las coronas, como la imagen que nos muestra a continuación nuestro amigo Jonathan, y un saludo muy cordial para nuestro amigo Jonathan que está en cabina. Esta tradición de poner estas coronas obviamente no tiene ningún contexto, hermanos y amigos, tampoco bíblico. Como les digo, muy bonito, muy precioso, pero cuando ponemos este tipo de iconografías en la Navidad, hermanos y amigos, no podemos darle ningún sostén bíblico como cristianos, sino que tenemos que enseñar de dónde vienen estos ritos y estas tradiciones, como leímos en el versículo que Pablo le da a los colosenses, tradiciones humanas y de concepto totalmente pues mundano. Ok, entonces esto de las coronas adornando vienen de este culto que hacían los pueblos babilónicos al Der Gorá, y los celtas obviamente, y los romanos al Cernurius, y que era el dios del verdor. Representaba, como les digo, la sabiduría, representaba todo lo que era el renacimiento, o podríamos decir así, la traslación del espíritu y la reencarnación en el verdor perenne. Eso es lo que para los pueblos, por lo menos mesopotámicos e indoeuropeos y celtas, significaban los adornos de las coronas. Al ponerlo nosotros en nuestras casas, obviamente estamos queriendo darle una connotación cristiana, porque ahorita vamos a explicar un poquito lo que es el Aventus. Es más, voy a explicarlo de una vez para que podamos tener un poquito de noción con esa imagen que tenemos ahí en pantalla. Esta corona del Aventus, que fue una tradición pagana, obviamente adoptada por todas las religiones cristianas, simboliza el transcurso de las 4 semanas del advenimiento de Cristo. Se encienden 4 semanas antes del 24-25 de diciembre. Se va encendiendo una una vela por semana, y cada una de ellas significa o simbolizan las 4, la dignidad y el poder. Vean qué interesante. Esto tiene un simbolismo o una simbología original que es bastante universal y primitiva, y está relacionada, amigos y hermanos, no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo, sino que está relacionada totalmente con lo que es la muerte y el renacimiento del sol. Oiga, pónganme en atención, cuando usted guinda coronas con así como están en imagen, con estrellitas y cositas, usted lo que está adorando, o básicamente hacían este simbolismo del Der Gorá, o del Der Gorá, o del hombre verde. Los pueblos celtas e indoeuropeos y los pueblos babilónicos lo hacían el simbolismo para representar, amigos y hermanos,
el círculo del sol. Vean qué interesante, el círculo como símbolo del tiempo reflejado para ellos en el ciclo de las 4 estaciones. Por eso llevaban 4 candelas. Ahora, dentro del contexto religioso, las 4 candelas le dieron otro significado. Entonces vemos cómo van cristalizando algunas de las tendencias paganas. La mayoría de las ramas o el significado de estas ramas son la persistencia, la vida. Vean qué interesante cómo dentro de estas culturas, o por lo menos de este contexto pagano, ellos tenían relación con todo, con cada cosa que hacían, tenía un significado. Muchas veces nosotros inconscientemente ponemos cosas de esas, pero inconscientemente, amigos y hermanos, también estamos rindiéndole culto a dioses paganos con cosas que no tenemos ni siquiera la menor idea, amigos y hermanos, de dónde han nacido. Pero lamentablemente nosotros inherentemente nos dejamos llevar por la corriente y practicamos o tenemos tendencias que ni siquiera tenemos un contexto bíblico para respaldar. Entonces, la persistencia de la vida a través del elemento vegetal en el verde perenne. Estos los hacían generalmente de abetos y de, obviamente, cipreses y pinos, como lo tenemos ahora, y algunos otros tipos de árboles, pero sí, eso era lo que representaba. Las 4 estaciones, las ramas y el significado de la persistencia de la vida, o también en otro contexto lo veían como la reencarnación y el verdor, ¿verdad?, de la eternidad, o por lo menos la inmortalidad del alma humana, que no tiene un contexto bíblico. Obviamente vamos a ser inmortales o vamos a vivir eternamente con Cristo, pero recordemos que cuando el hombre muere, descansa, no vive eternamente, ni va al suplicio del cielo, a la bendición del cielo, ni al suplicio del infierno eternamente, sino que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, vamos a la otra imagen. La otra imagen nos enseña lo siguiente. Vean qué interesante en esto. La estrella de 5 picos. ¿De dónde nació la idea de poner sobre un árbol lleno de adornos, con regalos abajo, una estrella de 5 picos? Cualquiera pudiera decir que es que esa estrella simboliza la estrella que vinieron siguiendo los reyes magos, o los reyes de Oriente, para no decirle, o los sabios de Oriente, para que no digan que eran magos. O sea, hay un montón de cuestiones con este asunto de los reyes y de la estrella y del árbol, pero cuando nos vamos a los simbolismos históricos, amigos y hermanos, y a lo que el contexto bíblico también nos dice, la Biblia no dice en ningún lado que usted debe de poner una estrella a un árbol, y mucho menos una estrella de 5 picos. Si ustedes no saben, o por lo menos este servidor les dio en uno de los primeros programas, y pueden buscarlos, lo que es la simbología de algunas iconografías de contexto demoníaco, satánico, diabólico y esotérico. Y hermanos, y dentro de eso está la estrella de 5 picos, que se llama pentagrama, que es una representación de Baphomet, que obviamente significa la sabiduría o representa la supremacía satánica y la sabiduría diabólica, o sea que Satanás, y es representado, y ahorita vamos a ver esto, qué interesante, porque todo va de la mano, por una estrella de 5 picos que se llama pentagrama. Algunas personas dicen, bueno, pero yo pongo una estrella de 6 picos. Recordemos que la estrella de 6 picos jamás fue la estrella de David, así se le llamó en tiempos posteriores, antes de su formación y de la aparición de esta estrella, que se llama hexagrama. Esta estrella hexagrama es una de las estrellas o los símbolos más poderosos en hechicería y brujería, y tiene aproximadamente al día de hoy casi 5.500 años, aproximadamente, según la historia y por lo menos algunas referencias sumerias nos dicen, de existir, y simboliza la sabiduría satánica. Uno de los mayores amuletos más fuertes y más antiguos de lo que es hechicería y brujería. La estrella de 5 picos, obviamente Baphomet, representante de Istar. Cuando nosotros, Istar, recuerda que estuvimos analizando la semana pasada, amigos y hermanos, de que Semiramis mutó o transculturó de los sumerios, de los fenicios, de los griegos, de los medopersas, de los romanos, se transculturó, transmutó su nombre a Istar, a Astartet, a todas estas representaciones de dioses, o por lo menos en tal caso de Semiramis, de dioses
de diosas paganas, y lo que cambió fue el nombre, pero era la misma, absolutamente la misma diosa pagana. Esa estrella de 5 puntas es increíble. Istar o Astarte, que fue una representación de Semiramis durante mucho tiempo dentro de lo que eran los reinados de Babilonia, o por lo menos de los pueblos sumeros. Cuando terminaba la provincia de uno y empezaba la otra, siempre había es interesante esto, un emblema con una estrella que marcaba el territorio babilónico, representando territorio, y usted lo puede buscar dentro de lo que es por lo menos los anales de la historia, representando el territorio babilónico y representando el dominio de la diosa, la reina diosa Semiramis, o Istar, como luego se le conoció. De hecho, Istar, obviamente su traducción es muy similar a la estrella si nosotros vamos a estudiar los idiomas antiguos. Ok, en Hechos 7, versículo 42, y yo creo que ya casi hubieron, hoy voy a poner bastante entusiasmo y amor para poder terminar este tema, porque el tema que viene la semana pasada va a estar muy importante, así que no se lo pierdan. Hechos 7, 42 y 43 nos dice con respecto a eso. Estaba Esteban hablándole en el capítulo 7 de Hechos al pueblo de Israel, a las personas que supuestamente eran creyentes, y les dice lo siguiente: y Dios se apartó. Hechos 7, 42 y 43 dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto. Póngame atención lo que le decía Esteban a toda la multitud. Y tanto fue esto que después de que Esteban hizo esto, hermanos, y le reprendió la idolatría y las prácticas que tenían paganas del pueblo cristiano entonces, del pueblo de Dios, supuestamente entonces, cómo se habían entregado a rendirle culto a todo el ejército del cielo. Y después de esto llegó tanto a encervarse los ánimos de estas personas pecaminosas que apedrearon a Esteban. Dice: y Dios se apartó y los entregó, les dijo Esteban, a que rindiesen culto al ejército del cielo, a todo lo que se llaman estrellas, sol, luna, todo esto que tiene la representación exacta en la fiesta pagana que sea el 25 de diciembre, a Tamuz, a Semiramis y a Ninrob, y a todos los derivados transculturados de estos 3 dioses paganos babilónicos. Dice: y que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, le está hablando al pueblo de Dios. Antes bien, o sea, antes de entregarle a Dios sacrificios, obediencia, dice: antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch, otra de las transculturaciones de Ninrob. Dice: y la estrella de vuestro Dios Refrán. Oiga, siempre el simbolismo de astros y siempre esta estrella del Dios Refrán, oiga, no era la estrella de los ángeles que vieron los pastores, ni eran la estrella que siguieron los magos, sino que era una estrella dedicada a la idolatría y a los dioses paganos. Era un culto totalmente pagano y que ponían árboles y estrellas. Amigos y hermanos, no estamos inventando eso. Dentro de los anales de la historia, usted puede encontrar escritos cuáles eran estas prácticas y por qué la Biblia las menciona claras, específicas y puntualmente. Claras, específicas y puntualmente las menciona la Biblia. Que rendían culto a los dioses del cielo, a los astros del cielo y a la estrella del dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Vean qué interesante, amigos y hermanos, cuando usted y yo o cualquier persona inconscientemente, yo entiendo que muchas veces es sin ninguna mala intención, amigos, sin ninguna, tal vez por falta de orientación o por falta de conocimiento hemos caído pues en algunas prácticas, pero amigos y hermanos, por eso la palabra, y vuelvo a repetir Juan 8:32, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Así que amigos y hermanos, para eso estamos aquí en los enigmas de los tiempos, para que nosotros estudiemos lo que la palabra del Señor nos dice y lo que el contexto histórico nos dice, para nosotros darnos cuenta si las prácticas que tenemos y los fundamentos doctrinales y dogmáticos que estamos practicando tienen respaldo
o sostén bíblico. Vamos a un corte musical y ya regresamos. El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por favor, Orlando, ¿quieres darle lectura al versículo de Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar primero, que amarnos unos a otros no es su capricho, es su decreto. Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos, y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno. Nos dice que el orgullo es un gran pecado, sin embargo con vanidad siempre miramos a otros de arriba abajo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambian mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba. Y sin embargo, mi hermano, cuando nadie nos mira, nos jugamos al aire la carta. Nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida, y sin embargo nos justificamos jugando a escondidas con blancas mentiras. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos, pensamientos que me hablen de ti, pensamientos de amor, de compasión y perdón, que exalten tu nombre, Señor, mi Dios. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que Jesús ya viene y sin embargo, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Solo en pleitos y discusiones se nos pasa el tiempo. Dime, mi hermano,
Dime qué haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Bueno, la verdad es que qué bendición de verdad poder conocer uno de los mandamientos, la palabra del Señor, porque como siempre lo he dicho, es la única forma en la que uno puede ser libre. Es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestros caminos. Un saludo muy cordial para nuestro hermano Dagoberto, para su esposa María, para sus hijos. Qué bendición, nos estuvimos hace poco aquí por la casa en visita, es una gran bendición con todas las medidas del caso, y poder saludar a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de 930 y a través de los diferentes medios cibernéticos. Nuestro hermano Yader, Gaby, allá en Oruca, un saludo para ellos. Rita Chavarría, Rita Chini Chavarría, allá en en Georgia, en Savannah, en Georgia, sí, correcto. Se encuentra en la iglesia de Mapa, es una iglesia que hay allá en la comunidad latina, en Savannah, en Georgia. Un saludo para ellos que también siempre están sintonizando por los programas de Los Enigmas de los Tiempos, por la 930 Radio Costa Rica y a través de la internet. Ok, seguimos. Amigos, entonces nos damos cuenta o nos dimos cuenta que todas esas prácticas y todas estas costumbres no tienen ningún trasfondo. Vamos a hablar acerca del asunto de los regalos. No hay nada en dar regalos. Usted puede regalarle de hecho, yo en estas temporadas aprovecho el ambiente, la gente y todo para poder hacer algunos presentes a personas necesitadas y tener la oportunidad de hacer una buena obra en estos tiempos en los que uno debe aprovechar la oportunidad de que la gente está más susceptible, más abierta a percibir el cariño, el amor, más abierta a recibir una ayuda. Muchas veces el orgullo, la soberbia, las mismas necesidades, un montón de situaciones adversas no permiten que la persona pues se sensibilice, pero en estos tiempos mucha gente se sensibiliza. Es importante aprovechar esto. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo que tenemos que tener bien claros y concisos, amigos y hermanos, es que estas prácticas no tienen un sostén bíblico. ¿Me comprenden? Entonces, como mucha gente o muchas tendencias religiosas han querido darlas a entender, de que la Navidad es cristiana y la Navidad celebrada el 25 de diciembre no tiene absolutamente ningún contexto cristiano. Entonces, eso es lo que quiero dejar bien claro con este programa. Ok, la Saturnalia o las Navidades romanas. Entonces, vamos a ver, amigos y hermanos, si no fue o no se celebraban el nacimiento de Jesucristo en ese tiempo, la iglesia primitiva, los apóstoles, Jesús, la iglesia primitiva, nunca lo celebraron. No se empezó a celebrar hasta casi llegando el cuarto siglo de nuestra era. Entonces, ¿qué era lo que se celebraba en esos días? Pues ya nos dimos cuenta que el nacimiento de Tamuz transculturaba a diferentes dioses, pero el imperio romano reinante, y que fue el que lo transculturó desde Grecia y todo lo que venía de Babilonia, y lo metió dentro del concepto cristiano. Y ahora vamos a analizar cuándo ocurrió eso. Se los voy a adelantar: en el Concilio de Nicea, en el año 321, en donde el Concilio de Nicea decidió que ninguna de las prácticas o las celebraciones que tenía el pueblo judío, o la Iglesia Católica Apostólica y Romana naciente, no la iban a practicar, ninguna de las prácticas del pueblo judío, porque de hecho así fue lo que ellos decían. Ellos fueron los culpables de que Jesucristo, o ellos fueron los que condenaron a Jesucristo y lo crucificaron. Y así lamentablemente fue, porque el pueblo judío, recuerden que pidieron a Pilatos que lo ejecutaran y que la sangre cayera sobre ellos. Entonces, en el Concilio de Nicea, en el año 321, todas estas personas que se reunieron, obviamente acapadas a Constantino, que fue el que dio el edicto de tolerancia religiosa en el año 313, y que ya para el 321 había dogmatizado un montón de prácticas y tendencias, obviamente para congraciarse en un sentido político, que ya también vamos a explicarlo más a fondo, con los pueblos conquistados por el Imperio Romano, estos pueblos bárbaros. Entonces transculturó un montón de prácticas, y dentro de esas nos vinieron las fiestas navideñas. Ok, ¿qué se celebraba en 25 de diciembre dentro del Imperio Romano? El Dies Natalis Solis Invictus, o sea, el día del nacimiento del sol invicto, como lo tenemos ahí en pantalla. El 25 de diciembre
todo el contexto histórico del pueblo romano, amigos y hermanos, nos indica que el 25 de diciembre lo que se celebraba era el nacimiento del sol invicto. Todas estas fiestas o estas navidades romanas empezaron celebrando, por lo menos el pueblo romano, lo que era el nacimiento del sol invicto. Ok, entonces nos damos cuenta, amigos y hermanos, que la Navidad, como dice ahí, tenemos ese versículo que quiero tocarlo antes de empezar a hablar acerca de los que nacieron o los dioses que nacieron el 25 de diciembre. Nos dice ese versículo que nuestro hermano Jonathan muy gentilmente nos pone en pantalla lo siguiente. Y no meterás, dice, abominación, pónganme en atención, amigos y hermanos, y no meterás abominación en tu casa para que no seas tú maldito. Cuando dice anatema, habla acerca de una maldición, para que no seas tú anatema o maldito como ella. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es maldición. Deuteronomio 7:26. Ahora, si Cristo no nació el 25, entonces, ¿qué es lo que se celebraba? Obviamente, como les pongo ahí en pantalla, la Navidad celebra a todos los dioses nacidos o que se les da la tendencia a nacer después del 25 de diciembre, porque todos que son transculturados, oiga, representan a Tamuz, y de ahí se vino transculturando las diferentes tendencias. Por decirle algo, en Grecia se conocía a Hermes, que nació en esa temporada, a lo que es por lo menos en la parte de Asia, se conoció en Nepal a Buda, que nació en esa temporada, a Krishna en la India, que nació en esa temporada, transculturado obviamente, el mismo dios Tamuz, o la misma celebración del Sol Invictus, que ahorita lo vamos a ver, Horus, dentro de lo que era por lo menos la cultura egipcia, Heracles, dentro de lo que era la cultura griega, Adonis, dentro de lo que era la cultura fenicia, Tamuz, obviamente lo vimos muy específicamente la semana pasada, dentro de la cultura babilónica, Mitra, dentro de la Persia, Jesús no es un falso dios, obviamente, pero le celebran falsamente, lamentablemente el 25 también de diciembre, Zaratustra, también uno de los dioses pues persos, y Dionisio también uno de los dioses, por lo menos que se celebraban en esas épocas del 25 de diciembre. Dentro del contexto romano, como les dije ahora, en adelanto, el pueblo romano celebraba el día del nacimiento del sol invicti, o invicto, el dies natalis solis invicti, o el sol invicto era el día del nacimiento. Cuando nos vamos al calendario, amigos y hermanos, de Filócalus, este calendario de Filócalus, que es uno de los calendarios más viejos, que aplicaba desde el año 354 antes de Cristo, nos indica que ya en ese mes, ese calendario históricamente, amigos y hermanos, nos indica que en ese mes y en ese día se celebraba ya en el año 354 antes de Cristo. Póngame mucha atención según los datos referentes de los imperios greco y romano. Dicen que ese calendario Filócalus tenía marcado el día 25 de diciembre del año 354 dentro de sus contextos agendados de calendario, el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento del dios sol o del sol invicto. Qué interesante. Les hablaba acerca del concilio de Nicea. Voy a acelerar un poquito el paso porque me quedan exactamente 14 minutos y quiero terminar esto para que ustedes entiendan bien claro cuáles son las fiestas que el Imperio Romano practicaba en ese tiempo y cómo fue que se cristianizaron y quién fue que las cristianizó. Ok, en el concilio de Nicea, como les decía yo a ustedes ahora, convocado el 20 del mes 5 del año 325, que duró exactamente 2 meses con 2 días exactos, ese concilio, nos damos cuenta nosotros de que decidieron o se tomaron decisiones dentro de lo que fue el contexto cristiano del tiempo, obviamente de la naciente Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es la que hasta el día de hoy tiene
podríamos decirlo así, el dominio eclesiástico a nivel mundial, porque a pesar de que no es la tendencia religiosa más grande del mundo, por lo menos sí es la que tiene adeptos más regados, por decirlo así, o diseminados por todo el mundo, y es la tendencia más fuerte a nivel político. Increíble, suena muy feo este término, pero a nivel político religioso, y hasta el día de hoy pues ha ejercido una influencia dentro de nuestra sociedad, nuestras legislaciones, y ese concilio convocado en el año 321 definió lo que les expliqué ahora, que ninguna de las fiestas que celebraban los judíos iban a celebrar la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cambiando todas esas tendencias que tenían los pueblos bárbaros conquistados hacia los dioses paganos. Entonces empezaron a buscarse celebraciones que pudiesen de alguna forma, amigos y hermanos, calzar dentro de las celebraciones que tenían los pueblos bárbaros. Aquellas fiestas, como en la imagen que pongo a continuación del Papa Julio I, se fueron dando hasta el año 350, en que el Papa Julio I, amigos y hermanos, pidió que la fiesta o el 25 de diciembre se celebrara o se diese como el día en el que se iba a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Que no fue en esa fecha, ya lo explicamos. Recuerden que vimos el nacimiento de Juan el Bautista y vimos los dos calendarios, el hebreo y el calendario juliano que estaba en ese momento, y nos dimos cuenta que el nacimiento de Cristo nunca fue en diciembre. Nos dimos cuenta que por los datos históricos y bíblicos que se dan, se dio aproximadamente a finales o principios lo más de octubre. Entonces nunca fue el 25 de diciembre, más el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como el día del cumpleaños de Jesús desde el año 350. Ahora, el Papa Liberio en el año 352, y este dato se los doy anexo, no está en pantalla, pero en el año 356, el Papa Liberio aprobó y ratificó lo que el Papa Julio I ya había decretado o había dado o solicitado a la Iglesia Católica Apostólica Romana desde el año 350, de que la celebración del 25 de diciembre, que eran las fiestas paganas romanas y de los demás pueblos bárbaros, se celebrara el nacimiento de Cristo. ¿Cuáles eran esas fiestas? Tenemos en primera instancia las Saturnalias. Las Saturnalias eran unas fiestas increíbles que tenía el Imperio Romano, en donde se destacaban principalmente por las celebraciones muy largas que empezaban aproximadamente entre el 13 y el 14 de diciembre y que llegaban a extenderse hasta el 25 o finales y principio de año, porque se juntaba con otra fiesta que se llamaba las Bacanales y con los principios de las fiestas de las Luperculas. Estas tres fiestas, las Saturnalias, las Bacanales y las Luperculas, específicamente dentro del contexto histórico, están designadas de que eran las fiestas que se estuvieron practicando durante desde el año 200, aproximadamente 64 antes de Cristo, hasta el año, hasta el día de hoy, que ya cristianizadas se están dando. Obviamente, hasta el año 350, pues que ya cambió el contexto pagano y se empezó a definir el día, o por lo menos las fiestas de fin de año, o estas Saturnalias, Luperculas y Bacanales, se empezaron a definir como la temporada en que se daban el natalicio o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas fiestas se distinguían por la depravación, el consumo de comidas masivas. La gente hacía orgías con las bestiales de los templos de Saturno. ¿Quién era Saturno? ¿A qué dios está usted celebrando el 25 de diciembre? Cuando hace esas fiestas, cuando tenían el contexto histórico, nos enseña muchos de las ruinas y los lugares históricos, por lo menos del Imperio Romano, en estos templos de Saturno, muestra donde tenían los templos, las bestiarias o las sacerdotisas de los templos, relaciones sexuales, tenían lugares de fiesta, vomitarios, donde comían exceso, luego introducían su dedo, increíble, eso es la historia, los anales de la historia lo dice, en estas fiestas de las Saturnalias comían hasta vomitar, vomitaban en los valga la redundancia, en los vomitarios, regurgitaban, por decirlo así, y volvían otra vez a la fiesta a comer y al desenfreno. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que
que ahorita voy a hacerles una comparación con lo que ocurre ahora los fines de año. Saturno es el dios romano de la agricultura, la siembra, la cosecha y las semillas. La deidad más compleja de la religión romana es Saturno. Dice, también es percibido como el dios de la riqueza y de la abundancia. Hay tendencias, como hay ciertas personas, y lo he visto en personas cristianas, que se ponen cosas amarillas o que se ponen ropa interior o cosas ahí de prendas de ciertos colores para jalar a fin de año lo que es la riqueza, lo que es la abundancia, la suerte, todo eso. Hermanos y amigos, usted está haciendo una práctica dedicada a Saturno, el dios de la agricultura, la siembra, la cosecha y las semillas. Es un dios pagano romano y se celebra precisamente esa misma práctica. Tenían todos los pueblos paganos en antaño. Y amigos y hermanos, usted practicando eso. Es dedicado a los dioses. Ok, paganos. Ok, la otra fiesta son los bacanales. Voy rápido, creo que me quedan 5 minuticos más. Ok, los bacanales. Estos bacanales dedicados al dios Baco, amigos. Baco era un dios, como lo tenemos ahí en imagen. Es uno de los nombres que ha recibido Dionisio, en el caso, en el contexto por lo menos de lo que es griego, y Baco en el contexto de lo que es romano. Recordemos que toda la cultura romana o la cultura que conocemos al día de hoy nació básicamente de los pueblos greco-romanos. Estos dioses paganos o este dios Baco era el dios que fabricaba el vino, era el dios de las fiestas, de los desenfrenos. Baco es representado, es interesantísimo. Bueno, vamos a poner la imagen que sigue para decirles algo que es un simbolismo que hay, ¿verdad? El dios del vino, de la vendimia, o sea, de recogidos de las uvas, y el éxtasis. Vean, cuando ustedes ven esa imagen, vean qué interesante, no sé si se les parece a usted a algo a lo que ocurre ahora en las fiestas de fin de año. Toda la gente toma alcohol, toda la gente toma sus bebidas alucinantes y sus alpuces, como dicen, ¿verdad? Toda la gente come en desenfreno. Una de las tradiciones es comer cerdo, que el cerdo es, recordemos que Nimrod era un cazador, y hay partes de la historia en las tablillas cuneiformes, por lo menos de este reinado de Babilonia, en lo que indica de que Tamuz, cuando murió, fue devorado por un jabalí, y este jabalí para la madre Semeraris, que era la madre de Tamuz, pero también era su amante, porque cometió incesto, empiezan a matar y a endechar. Eso tiene que ver con la cuaresma. Lo vamos a explicar para cuando se dé lo de la Semana Santa. Y también lo de la comida del cerdo. Se empezaron a matar en exceso los cerdos para empezar a recoger supuestamente las partes de Tamuz que habían sido despedazadas por este cerdo. Entonces los cerdos fueron siempre muertos en honor a obviamente la muerte y supuestamente la reencarnación y todo lo que ocurrió con Tamuz, porque Tamuz se deidificó y subió al cielo en forma del dios astro, supuestamente solo. Entonces, cuando vamos a esta imagen, amigos y hermanos, hasta que nos damos cuenta que era muy similar lo que ocurría antes: fiestas, desenfreno, sexo, en este caso podríamos decir drogas, alcohol, comelongas, todo lo que es la glotonería que se da en estos años, gastos en exceso, la depravación sexual increíble. Ahora podemos verlo nosotros, amigos, cualquier programa de Navidad, y no quiero mencionar programas específicos, pero todos salen ahora con bailarinas semidesnudas. O sea, lo único que nos falta a nosotros pues es guindar unas cuantas guirnaldas por ahí y coronas, unos cuantos árboles, y empezar a compartir las mismas 3 fiestas que tenían los pueblos romanos y los pueblos bárbaros de entonces, de los tiempos obviamente de nuestra iglesia primitiva. Entonces estas fiestas, por lo menos las 2 que hemos hablado, los bacanales y las saturnalias, son muy similares a lo que se da hoy en día en el desenfreno, la comida y en todas las prácticas de fin de año. Ok, las fiestas lupércalas. Estas lupércalas llegaban y se extendían, amigos y hermanos, empezaban después de los bacanales y después de las fiestas de las saturnalias. O sea que todo el mes y principio de año en lo que era Roma era una fiesta, y estas lupérculas, o esta, como les puse ahí, la obscena fiesta romana que exaltaba el castigo y la sexualidad salvaje, una de las prácticas que tenían estas personas que practicaban o por lo menos esta fiesta,
dedicada a Rómulo y Remo. Rómulo y Rémulo fueron los fundadores, supuestamente, ¿verdad?, de lo que fue el Imperio Romano. Fueron secuestrados, por lo menos lo que fue la ave Silvia, ¿verdad?, fue secuestrada y por uno de sus tíos y su padre fue encerrado. Esta ave, según lo que cuenta la historia y la mitología romana, les explico porque muchos ni siquiera saben de qué es lo que se trata esa fiesta Lupercula y mucho menos saben quién fue Rómulo y Remo y mucho menos saben qué fue lo que dice la tendencia, por lo menos mitológica, de la creación de Roma. Esta ave Silvia fue secuestrada por su tío y su padre fue encerrado. Lo que no tomó en cuenta su tío fue que el dios Marte se enamoró de ella, vino y tuvo una violación, y de esta violación pues nace sus dos hijos gemelos, Rómulo y Remo, según lo que dice la mitología romana, ¿verdad? Entonces su tío los manda a matar con un cazador. El cazador tiene compasión de ellos, ¿verdad?, y los lleva y los deja al bosque, y una loba, una lupercula, una loba, los amamanta, y luego de criarlos fuertes, salvajes, ellos se vuelven, matan a su tío y rescatan a su abuelo en la prisión. Bueno, esa es en teoría y en grandes rasgos lo que es la historia pues romana. Se celebran estas fiestas lupercalas en honor a Rómulo y a Remo. Es increíble, los bestiarios, los sacerdotes suben generalmente a los montes, y recordemos que los montes siempre son de tendencia, obviamente, de adoración hacia lo que son los lugares altos, son de adoración hacia los cultos paganos. Específicamente en el Monte Albano empieza esta fiesta. Ellos matan lobos, arrancan la piel de los corderos y de los lobos hacen látigos y se visten con las pieles de los lobos. Así era la fiesta en la que realizaban. Iban bajando y golpeando a todas las mujeres que se encontraban en el camino, y cuando llegaban a las ciudades tenían semanas enteras de libertinaje sexual salvaje. Y bueno, era un desenfreno aquellas fiestas que empezaban a finales de año y se extendían hasta principios de febrero, las fiestas luperculas. O sea, también nos damos cuenta que este asunto de las celebraciones de fin de año, las comelongas, las fiestas y todo eso, pues tenían ya, esa celebración también la hacían los pueblos paganos. No que eso sea malo, pero recordemos que la celebraban específicamente en el tiempo en que nosotros la celebramos, o la celebran las personas cuando dicen que están celebrándolas a Jesús. No es el tiempo ni es a Jesús al que se lo están celebrando. Entonces, este fauno Luperco es la versión del dios griego Pan, como lo tenemos ahí en imagen, dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Entonces, amigos y hermanos, qué tremendo, ¿verdad?, cómo todas estas fiestas se van transculturando. San Nicolás, para hablar rápidamente de San Nicolás fue un santo, obviamente patrono de los niños, los marineros, los viajeros, y patrono de Rusia hasta el día de hoy, de Grecia y de Turquía. Su fiesta se celebra cada 6 de diciembre y es el patrono. Este San Nicolás, vean qué interesante, se dice la historia, o por lo menos dentro de lo que es, ¿cómo se llama?, el contexto primitivo histórico, ¿verdad?, de este hombre. Dice que fue una persona muy adinerada. Sus papás, esta riqueza y esta abundancia que ellos tuvieron, murieron por una peste y se la heredaron a ellas. Entonces este señor San Nicolás entregó todas sus riquezas a los pobres, se encargó de darle a los pobres, a los niños, y se hizo monje. Obviamente al hacerse monje, ahí fue donde empezó este asunto de San Nicolás, o el santo que repartía los juguetes, y empezó a dársele ese contexto que ya lo traía obviamente desde el año 240 a.C. con los romanos, que tenían a una hada, esta ave Befona. Es increíble, ¿verdad? Esta ave Befona romana, desde el año 246, antes de Cristo, ya repartía regalos. Es interesantísimo esto, ¿verdad? Y también un gigante dentro de algunos de los pueblos, por lo menos vascos, este gigante olecentero, es interesante porque también repartía regalos. Entonces voy a dejarlo hasta aquí porque el tiempo se me fue, amigos y hermanos, y quiero dejarles solamente esta imagen, lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos como la Navidad, o la imagen actual que tenemos de la Navidad antes de orar. Quiero que ustedes sepan que fue el resultado de la mercadotecnia, como se los puse ahí en pantalla,
y cualquier comentario, cualquier ampliación de este tema que ustedes quieren, me pueden buscar y llamarme al 8662-9553. Con este su servidor Freddy Peña podemos hacerle llevar toda la documentación. Entonces, amigos y hermanos, nos damos cuenta que toda la celebración, ni el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre fue en su fecha, ni se celebraba el nacimiento de Cristo en esa fecha, sino se celebraban 3 fiestas totalmente paganas: las Saturnalias, las Luperculas y las Bacanales. No lo celebraron esta fiesta, la Navidad, ni Cristo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva. Así que, hermanos y amigos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de celebrar ciertas cosas porque puede mantener un contexto pagano. Oramos rápidamente. Señor y Padre celestial, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que nos des sabiduría, Señor, y que todo lo que hayamos aprendido hoy, Señor, sea para vida en nosotros, Señor, para vida eterna y para libertad, Señor, de nuestras mentes, de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los esperamos el próximo miércoles en su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.